Paola Holguín se ha constituido en una de las senadoras más importantes de nuestra democracia y de la oposición. En un país machista, sobresale por sus virtudes, su inteligencia y su belleza. Para nadie es un secreto. Qué orgullo y qué satisfacción. Porque además todo lo que dice es cierto. No lo dice con cálculo. Lo habla con sinceridad, con afecto. Y cuando le toca poner el acelerador, lo pone. Como con el cuento este del derecho de petición. ¿En qué va el derecho de petición? Pues, doctor William, hablando con usted y con el doctor Fernando, ustedes que son patriotas y que defienden con coraje este país, estábamos hablando de ese bandido de Carlos Lozada, que salió a chantajear. El famoso autor intelectual de la bomba que le pusieron al doctor Londoño y con la que asesinaron sus dos ángeles de la guarda, a Rosenberg y a Ricardo, hoy camarada del doctor Juan Manuel Santos, el Juanpa. Óigame pues esta belleza, dice Lozada. ¿Qué dice el camarada de Santos? El alias Lozada dice... del presidente bolivariano. Que Juan Manuel Santos le envió una carta. Sí. Para empezar a negociar con las FARC. Y que en esa carta decía que después de ver la plataforma bolivariana, él tenía coincidencias y que veía que ahí nada se tendría que excluir de una negociación. Lozada, en un informativo en internet que tiene la organización narcoterrorista FARC, salió diciéndole esto a toda la guerrillerada, que tenían esa carta y que tarde o temprano se la iban a sacar a Santos. ¿Para asustarlo o qué? Pues yo no sé si es para asustarlo, pero entonces vea, doctor William, yo le mandé este derechito de petición. Dice, doctor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República. Presidente bolivariano. Respetado presidente. Entonces yo le digo que haciendo uso del artículo 23 de la Constitución como ciudadana colombiana, pero también de acuerdo a la ley 1437 y a la ley quinta le hago un derecho de petición. Como parlamentaria él tiene 5 días hábiles para responderme. Uy, 5 días. ¿Y eso qué fecha tiene? Tiene fecha del 27 de mayo. Ah, pero qué bueno. Entonces, ¿qué le pido? Que me dé una carta que según el terrorista Luis Antonio Lozada Gallo, alias Carlos Lozada, le envió a las FARC donde decía que allí en la plataforma bolivariana no había nada que no se pudiera negociar. ¿Sabe qué le preocupa a uno, doctor William? Nosotros hemos dicho mucho que este proceso, este falso proceso de paz, además de ser una claudicación ante los terroristas, es el camino al castrochavismo. ¡Estamos en eso! Pero óigame esto, la gente dice, qué exageración, esos uribistas, esa gente del Centro Democrático. Cuando yo me puse a reestudiar la plataforma bolivariana, esta plataforma es un documento público de la 9ª conferencia de las FARC en noviembre del 2008. ¿Qué dice en este documentico? Lo que dice es que las FARC quiere armar un nuevo gobierno hacia el socialismo. Y lo más doloroso es que cada uno de los puntos de esta plataforma, uno se da cuenta que es lo que está en los preacuerdos y en las cositas que el inquilino de la Casa de Nariño le está ofreciendo a las FARC. Doctrina militar y de defensa nacional bolivariana. Reducción de las fuerzas militares, pasar a la policía para el Ministerio del Interior. ¿Pero qué? ¿Policía política ya? Oiga pues, doctor, y acuérdese que de esto ha hablado mucho el general Naranjo. Hablan también de cómo se va a tener que resarcir los daños a las víctimas del terrorismo de Estado. Y ahí los colombianos tenemos que recordar que las FARC no se ha querido reconocer como victimaria. Ellos dicen que son víctimas y que el gran victimario en Colombia es el Estado. Y eso está aquí en esta plataforma. A los medios que les ha gustado tanto estar del lado de Santos por la pauta, que se lean esta plataforma, porque el 5.º punto dice
que habrá libertad de prensa, pero también que se van a democratizar los medios masivos. Sí. Y en la participación política, en el punto del preacuerdo, ellos hablan de la necesidad que tienen de que se les entreguen unas emisoras y unos espacios en televisión, porque es que la prensa nos dice exagerados, pero es que parece que no se han leído los preacuerdos. Que no los leen. No leen y después No se dicen lee que ni el la problema mano. somos nosotros. Otro problema que vemos nosotros cuando analizamos esto es lo que se dice de la renegociación de contratos con compañías multinacionales. Se habla también de la necesidad de cambiar la distribución del presupuesto, de volver al proteccionismo estatal en temas económicos, de la liquidación, óigame esto, doctor William, liquidación del latifundio redistribuyendo la tierra. ¿Qué preocupación tiene uno? Cuando nosotros vimos el preacuerdo sobre el tema agrario, primera preocupación, uno no tiene por qué negociar la política agraria en Colombia con una organización que lo único que ha sembrado es minas antipersonal, desplazado, asesinado a nuestros campesinos y empresarios del campo. Pero usted lo ha dicho muchas veces, doctor William, en su programa, la llamada ley de tierras, que usted llama Ley de guerras. Ley con de todo guerras. el acierto, trae un tema de inestabilidad jurídica, que ahora viene acompañado con una cosa. En los preacuerdos se habla de la necesaria función social de la tierra, de la propiedad. Y uno dice, ¿y quién va a determinar esa función? La FARC. Ellos van a decir de quién es legítimamente la tierra o no. Esto es muy grave. Y esto está pasando con la ley de tierras. Está en los preacuerdos y está en la plataforma bolivariana que Santos dice que es negociable. Además, dice la FARC en esta plataforma que la gran meta es patria grande y socialismo. Esa es la divisa. Dicen además que van a objetar el pago de deuda externa en unos casos y en otros se van a declarar en moratoria. Y óigame el último puntico. La solución del fenómeno del narcotráfico es un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar. Eso dice en esta plataforma. En los preacuerdos de La Habana, cuando se habla del tema del narcotráfico, se habla del tema de los cultivos ilícitos. Y en cultivos ilícitos dice que solo podrán ser erradicados a través de erradicación manual con consentimiento de las comunidades. Con consentimiento de las comunidades. Uy. ¿Qué vemos nosotros hoy, doctor William, y que hemos denunciado? Un crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia. Un crecimiento de las hectáreas de coca que se traduce además en un crecimiento, como lo ha dicho el Departamento de Estado, como lo ha dicho la Casa Blanca, de la producción de cocaína en Colombia. Los colombianos no podemos olvidar que las FARC es responsable más o menos del 60% de la cocaína que se produce en el país. Es que es un cartel de la droga. Eso no es un movimiento ideológico, eso no es nada. Hace rato dejó de ser eso. Eso se acabó. Las FARC es el cartel de narcotráfico más grande en Colombia, uno de los más grandes del mundo. Es más grande del mundo. No, ¿dónde hay uno más grande? No hay. Pues es Con más grande. comprobadas relaciones con organizaciones terroristas como Al Qaeda, como IRA, como ETA, y con carteles del narcotráfico, como Jalisco Nueva Generación, como los Clunis, como los Zetas en México. Entonces uno dice, doctor William, ¿cómo va a ser el mayor cartel del narcotráfico el que defina la política antidrogas? Y esto tiene otro trompito en uña, como dicen en mi tierra. Esta semana tuvimos un debate en el Congreso sobre la eliminación de erradicación aérea con glifosato. Es que la escuché y me encantó lo que dijo. Contémosle a la amable teleaudiencia de esta barbería que es mucha, porque afortunadamente la ven en todo el mundo, gracias a Dios, que es lo que más necesitamos que lo vean en el exterior. Porque una senadora como usted, de la generación del 14, como los bautizó el doctor Fernando Londoño, que representa un pensamiento nuevo, renovado, lleno de vigor intelectual,
y ante todo de mucha responsabilidad, de toda la responsabilidad, porque lo que usted dice tiene mucho peso en las gentes de bien, en las gentes que quieren que este país se salve. Aquí estamos en la peor de las peores. Esta es la peor crisis, sin duda, doctor William. Y entonces el tema del glifosato. Óigame el tema del glifosato. Varios cuestionamientos le hice a los ministros del gobierno. La primera, más allá del problema del glifosato, lo que se está evidenciando en Colombia es que hay un retroceso en la lucha contra el narcotráfico y sobre todo en el tema de erradicación de cultivos ilícitos. ¿Por qué hice esa afirmación? Porque ha disminuido de manera notable la erradicación manual, porque se ha ido acabando, o se acabó más bien, el programa de familias guardabosques y el programa de proyectos productivos que hace parte de consolidación. Nosotros lo teníamos muy claro en el gobierno del expresidente Uribe, y era trabajar erradicación manual y familias guardabosques y sustitución de cultivos ilícitos a través de acción social en un programa integral. Ellos pasaron eso a otro programa de consolidación y lo que uno ve es que cada vez tiene menos recursos y cada vez hay menos erradicación a través de sustitución de cultivos ilícitos. También ve uno que el tema de aspersión aérea con glifosato se viene disminuyendo. Preocupaciones. ¿En qué sustenta el gobierno el haber eliminado la erradicación, la aspersión aérea con glifosato? Ellos dicen, un estudio de una institución muy seria que evalúa los riesgos del cáncer dice que el glifosato entra en la clasificación del grupo 2A, es decir, posiblemente cancerígeno, donde se dice que hay unos estudios que demuestran que el glifosato puede causar cáncer en animales y que probablemente la causaría en seres humanos. ¿Cuál es mi preocupación? En ese mismo grupo, óigame esto que para usted es muy peligroso, está la peluquería. ¿Tiene el mismo riesgo el glifosato que la peluquería o que realizar trabajos que alteren las etapas de sueño? Entonces yo le decía a los congresistas, hombre, estamos muy expuestos porque los parlamentarios madrugamos y trasnochamos mucho en esta labor que es de Claro. todos los días. Probablemente estemos muy expuestos al cáncer. Les decía además, en Colombia la entidad técnica para estos estudios es el Instituto Nacional de Salud. El procurador denunció que la eliminación del uso de glifosato se basó en un concepto del Ministerio de Salud que ignoró el informe del Instituto Nacional de Salud, porque el Instituto Nacional de Salud dice claramente, uno, que este estudio se basa en estudios anteriores, que no hay una evidencia clara de la relación que hay entre el glifosato y la producción de cáncer en los seres humanos, y por lo tanto el nivel de riesgo no ha cambiado. Además, porque a uno le echan muchos cuentos. Yo le decía al ministro de Agricultura, al doctor Iragorri, ¿cuál es la...? Decían, es que no es lo mismo, porque yo también les dije que es raro que el glifosato le hace daño a la coca, pero no le hace daño al algodón, no le hace daño al arroz, no le hace daño al café. Óigame esta cifra del Ministerio de Agricultura, doctor William. En Colombia al año se utilizan 25 millones de litros de glifosato. 3.5 en cultivos ilícitos, lo demás en cultivos lícitos. Entonces dicen, es la mezcla. Les dije, la mezcla que se usa para la aspersión aérea es 55% glifosato, 44% agua y 1% de una sustancia para que penetre la mata. Me dice el ministro de Agricultura, eso no es cierto, no se usa agua. Seguramente estaba muy cansado, no entiende la labor de los ministros de Santos tan dura. Yo le dije, mire ministro, aquí está el informe del Instituto Nacional de Salud, aquí está el informe de la Universidad de los Andes, lo pongo a su disposición, ahí confirman el uso de agua. Adicionalmente, hay otra cosa que a uno le preocupa, doctor William. La eliminación del uso de glifosato la pidió la FARC el 2 de diciembre, en diciembre del 2013.
Y uno lo que ve es que el gobierno hace todo lo que la FARC Todo. le pide. Es que todo lo está manejando desde Cuba. Todo. Nosotros parecemos en un cogobierno. Uno no, a veces no sabe si gobierna Lleras, si gobierna Santos o gobierna la FARC. Y también les decía, mire, el estudio que determina que está en la categoría 2A, además habla de una exposición a múltiples elementos químicos, no es un estudio basado exclusivamente en el glifosato. Y además lo hacen a partir de unos parámetros de uso ocupacional. Ojo, ocupacional, o sea, gente que permanentemente está en contacto con ese tipo de sustancias químicas. Cuando hay una aspersión aérea, difícilmente en un año se asperja 2 veces sobre el mismo terreno. Entonces, cuando uno ve todos estos elementos, se da cuenta que esto fue una decisión política, que fue una decisión que obedece a los lineamientos que permanentemente ha dado las FARC, y eso le genera una enorme preocupación. Mire, el señor procurador, enhorabuena, va a demandar esa decisión. Y ha dicho una cosa que es dolorosa, pero que puede ser cierta. Que el gobierno tome este tipo de determinaciones, a lo que nos va a llevar es a estar dentro de poco tiempo nadando en coca. ¿Para allá vamos? Para allá vamos. Yo escribí un articulito hace poco que se llamaba Los caminos al narcoestado. Y ahí explicaba un poco todo esto, en la medida en que nosotros bajemos la guardia contra el tema de la lucha contra el narcotráfico, una lucha integral que tiene que ver con el tema de control de cultivos ilícitos, que tiene que ver con el tema de control de precursores químicos, de interdicción aérea, de lavado de activos, de extinción de dominio. Seguramente lo único que estamos haciendo es dándole oportunidad a las FARC para que sea cada vez más rica. Según el Ejército de Colombia, las FARC percibe al año 1.7 billones de pesos producto del narcotráfico. Uy, Dios mío. Yo le pido a los colombianos que hagan el ejercicio de convertir 1.7 billones de pesos en minas, en armas, y cómo se traduce eso en sangre de nuestros soldados, de nuestros policías, de los colombianos. Entonces, lo que pasa aquí, doctor William, es muy grave. Yo creo que el pueblo colombiano tiene que hacer una reflexión sobre este mal llamado proceso de paz y lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué vamos a hacer con Isagen? Que es otra cosa pues que nos tiene de pelo parado. Doctor William, definitivamente uno no puede perder la fe. Hoy el Consejo de Estado se pronunció. Bueno. El gobierno quiso cambiar la decisión del Consejo de Estado y entonces usó un elemento jurídico que es el recurso de súplica. Ya le contestaron y la respuesta es no. Buenísimo. Por ahora no puede vender Isagen. Nosotros que le pedimos a los colombianos y a los parlamentarios que recapaciten. A uno le da mucha tristeza cuando ve que el pueblo colombiano está pidiendo la no venta de Isagen. Y nosotros, los parlamentarios que debemos representar la voz de nuestro pueblo, hacemos lo contrario. Inicialmente, 80 senadores firmamos una carta pidiendo la no venta de Isagen. Pero cuando se llegó la votación en contra de la venta, solo 22 parlamentarios la votaron. No puede ser esto, no puede ser. Yo lo que le pido a los parlamentarios, escuchen la voz del pueblo. El pueblo dice no a la venta de Isagen, por muchas razones, doctor William. Primera, Isagen es una empresa estratégica en un tema también estratégico, que es el tema energético. Que el Estado tenga el 57, 58% de la empresa implica que, primero, esta empresa puede hacer muchas inversiones a riesgo, con un valor social muy alto, así no de tanta ganancia económica. Ejemplo, Cañafisto, que se está haciendo en Antioquia. El tema de invertir en proyectos como energía eólica en La Guajira, como otras energías alternativas en el país. Otra importancia, Isagen es la tercera empresa de energía o segunda empresa de energía de Colombia. Eso determina que pueda ser un jugador estratégico en la regulación de precios. Otra importancia, donde está Isagen, donde están las hidroeléctricas y todo esto, además del conocimiento, del know-how que tiene un valor enorme,
Pues Isagen protege unas aguas y unos bosques. Uno se pregunta, ¿una empresa privada la cuidará con igual esmero que una empresa pública? Se preocupa uno también porque hay muchos elementos de Isagen, como el trabajo que hace por las comunidades alrededor de donde se hacen las obras. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Por la importancia económica en un bien energético en regulación de precios como la energía, en inversiones de riesgo, por el know-how, además porque es una empresa que le da utilidades al país. Así es. ¿Por qué venderla? ¿Para qué venderla? En el debate, estudiosos, mire, hizo un debate muy serio la doctora Sofía Gaviria del Partido Liberal, y en ese debate tuvo, como siempre, una intervención magistral Iván Duque. Iván Duque, Senador extraordinario del Centro Democrático, muy conocedor de los temas económicos, y les planteó 1000 alternativas distintas si el problema es de recursos para las 4G, que ahí coge uno al gobierno en las mentiras. El gobierno había dicho, nosotros tenemos financiadas las 4G, y ahora nos dice, si no hay venta Isagen no hay 4G. Entonces, cambian una mentira por otra. Cambian una mentira por otra. ¿Qué le hemos dicho también, doctor William? Alternativas de financiamiento hay muchas. Mire una, muy fácil, muy simple, que la aprobó México. Bonos a 50 y 100 años. Entonces, alternativas hay. Pero no vendan ese bien estratégico. No vendan una empresa que es rentable. O véndasela a las empresas públicas de Medellín. En Hablemos último claro, caso pues. haga eso, en último A las caso empresas haga públicas de eso. Medellín y punto. Pero a uno sí le preocupa este gobierno, y además si uno dijera, doctor William, es que este es un gobierno austero, que hace inversiones estratégicas. Nada. Hombre, pero un gobierno que malgasta, que derrocha en mermelada, comprando, ahí tenemos pendiente el debatico de la casa en Washington. Bien. Que además nos dicen que vale tanto, pero lo que no le cuentan al país es que además tienen que rentarla primero, antes de comprarla, y a lo que cuesta la casa no le sumaron lo que les va a costar la renta, antes de la venta. Entonces uno dice, no se puede cambiar un bien estratégico por plata de bolsillo. Qué tristeza. Nosotros necesitamos más austeridad. Este es un país con muchas necesidades, doctor William. Entonces vamos a seguir dando la pelea por Isagen. Nos alegra mucho la postura del Consejo de Estado en este tema. Y el llamado es a los colombianos a defender este bien, y a los parlamentarios a que no se dejen calentar el oído del gobierno. Esta es una de las congresistas más importantes que tiene el país. Aquí lo único que ha venido a hacer es a exponer sus ideas, a hablarle claro a Colombia y a mostrar que hay una verdadera, responsable y auténtica oposición, llena de coherencia, de conocimiento de los temas. Paola Holguín, analicen lo que dijo y se darán cuenta que se está haciendo un trabajo responsable en el Congreso. ¿Qué tal que no tuviésemos una bancada oposicionista con parlamentarios de su talla? Muchas gracias. No, gracias, doctor Me quito el William. sombrero. Usted siempre ha sido un hombre generoso, un patriota, y yo lo único que les pido a los colombianos, uno, que entiendan que nosotros estamos en la dulce oposición, que es una oposición que talla, pero que propone con responsabilidad, y que la lucha por la patria tiene que ser hasta el último día de la vida, y nosotros no podemos dejar que un país como el nuestro, que nos ha costado tanto construir en democracia, en derecho, termine en manos de una organización narcoterrorista. Qué tristeza. Doctora Paola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. William. Dignísima senadora, qué honor saber que todavía tenemos personas como usted. Muchas gracias.